A continuación, daremos el pase a Rubén Hernández, quien es químico farmacéutico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es diplomado en Fundamentos del Manejo del Paciente Crítico. Además, es diplomado en Infectología Pediátrica de la SOCHIPE. Además, es químico farmacéutico del área pediátrica del Hospital San Borja Arriarán y es presidente de la División de Farmacia Clínica de la SOCHIPE. Entonces, este es el último módulo del curso, donde vamos a tener dos charlas, una enfocada al área de la farmacovigilancia y la segunda va a estar relacionada al área de cómo este paciente crítico se relacionan los cambios farmacocinéticos y dinámicos para dar dosificaciones que muchas veces no la encontramos en la literatura. Este módulo tenemos dos expositores, los voy a presentar de inmediato para que después pasen las presentaciones respectivas. Uno es Nicole Salazar, ella es farmacéutico clínico, con más de 10 años de experiencia en farmacia clínica en la unidad de cuidado intensivo de la clínica alemana. Actualmente es la coordinadora del área de farmacia clínica en dicho hospital. Tiene un diplomado en farmacia clínica y atención farmacéutica de la Universidad de Chile. Ella nos va a hacer la charla de los cambios farmacocinéticos y la charla de farmacovigilancia en unidad de cuidado intensivo va a estar a cargo de Ignacio Sánchez. Él es químico farmacéutico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, tiene un magíster en farmacología de la Universidad de Chile, es candidato especialista en farmacia clínica también de la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra como farmacéutico clínico del Hospital del Salvador, principalmente en el área de medicina. Así que esos son nuestros dos expositores para las charlas de hoy. Bueno, yo les voy ya me presentaron, bueno, yo soy el juez Ignacio Sánchez Lombardi, soy farmacéutico clínico y les voy a presentar farmacovigilancia en UCI. Ya, a modo introductorio, siempre hablar un poco de paciente crítico, ¿cierto? Que enfermo cuya condición patológica afecta a uno o más órganos del sistema y en realidad en este caso se hace aconsejable tener técnicas de monitorización, vigilancia, manejo y terapia especial, ¿cierto? Y que estos estén disponibles y estén en una unidad de cuidado intensivo intermedio médico. Acá tenemos paciente crítico en donde nos encontramos con que se encuentra con muchos elementos, ¿cierto? Tenemos varias bombas, en ventilación mecánica, con monitorización, muchas veces también están con terapia de reemplazo renal continua. Entonces se le suma varios factores que no es como un paciente médico de medicina, sino que ya entra a jugar el uso de varios medicamentos y eso puede conllevar finalmente a reacciones adversas a medicamentos. Entonces, los eventos a medicamentos tenemos que pueden ser errores de medicación, ¿cierto? Que es cualquier error que se produce en cualquiera de los procesos del sistema y que se utiliza de los medicamentos y tenemos que también pueden generar reacciones adversas a medicamentos, que son estas respuestas nocivas y no intencionadas, resultantes del uso autorizado de productos medicinales, errores de medicación y uso autorizado, comercializado, dosis normalmente utilizadas de fármacos en específico, ¿cierto? Tenemos que habitualmente podemos encontrarnos con condiciones, actitudes de riesgo, ¿cierto? En donde acá tenemos una persona que va subiendo por un techo con un montón de cableado, en donde realmente podemos encontrarnos con que puede generar algún evento adverso severo, ¿cierto?
y nos llevamos a la reacción adversa que puede llegar a ser, en este caso, como un Steven Johnson de esta niña que finalmente termina con compromiso de mucosa, un rash cutáneo bastante severo y que finalmente puede ser idiosincrático en este caso, ¿cierto? Y con esto nace la farmacovigilancia, ¿cierto? Que es la ciencia o la actividad relativa a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos a medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ello. Y muchas veces se correlaciona con que necesitamos el reporte de estos eventos adversos para poder tener una casuística adecuada, en donde muchas veces las reacciones adversas notificadas solo son la punta del iceberg, en donde podemos encontrar solo las más graves, ¿cierto? Muchas veces lo que más nos llama la atención, pero en realidad hay un montón de reacciones adversas que muchas veces no las contemplamos y que pueden ser de vital importancia también en este caso. En el caso de los eventos adversos que han sido responsables de 7.000, en este caso, muertes en cada año, y que hay más frecuentes errores que dan cuenta del 78% de los errores clínicos graves en UCI, y que existen 1.000 pacientes al día que pueden presentar cualquier reacción adversa prevenible, ¿ya? Entonces, con esto nosotros en el Hospital de Salvador hicimos una pregunta de investigación en donde, con la hipótesis del paciente hospitalizado, un sistema de farmacovigilancia activa realizada por un farmacéutico sería más efectivo que el reporte espontáneo por la notificación de RAM. Fue un estudio que publicamos en la Revista Médica de Chile, en donde teníamos 2 salas control con reporte espontáneo y 2 salas con farmacovigilancia activa, ¿ya? Que son las sospechas de reacción adversa a medicamentos. Luego se evaluó la causalidad, las sospechas de RAM, ¿cierto? Y finalmente se notificaron al Instituto de Salud Pública. En estas, la mayoría de las reacciones adversas están asociadas más bien a trastornos de piel, trastornos hematológicos y trastornos del sistema urinario. Típicas, las reacciones de piel, ¿cierto? Vamos a encontrar exastemas, reacciones de pruriginosos, ¿cierto? Localizadas o generalizadas. Trastornos hematológicos, nosotros encontramos pancitopenias, discitopenias asociadas a fármacos, y del sistema urinario, ejemplos como disfunción renal asociada a algunos fármacos. Dentro de las reacciones adversas más comunes tenemos que, de los fármacos, del grupo farmacológico más comunes, podemos encontrarnos antiinfecciosos de uso sistémico, agentes antineoplásicos y sangre del órgano hematopoyético, ¿ya? En el caso de la intervención, se vio de que en reporte activo, con farmacovigilancia activa, versus el reporte espontáneo, teníamos una incidencia del 7.8% y una subnotificación cercana al 94%. Entonces, en cierto modo, tenemos un alto porcentaje de subnotificación en salas con reporte espontáneo, en donde existían RAM que eran prevenibles con un 42.6%, en donde el 70% requirieron prolongar la hospitalización con una mediana de 8 días. Y que también se realizaron efectos adversos intervenciones para la prevención de estas reacciones adversas. Las conclusiones de este trabajo fueron que las RAM constituyen un problema mayor para los pacientes hospitalizados, tienen una considerable incidencia y son potencialmente prevenibles y de gran impacto en los costos de salud, ya que prolongaron los días de estadía hospitalaria, y la implementación de un sistema de farmacovigilancia activa realizada por un farmacéutico aumenta la detección de RAM, evita la subnotificación existente y promueve su prevención. Con estas reacciones adversas también encontramos con que hay algo bastante importante, que son las interacciones farmacológicas, y yo creo que ya las vieron, en donde, en este caso, si nosotros tenemos mayor cantidad de medicamentos, va a aumentar el riesgo de interacciones farmacológicas, en donde el 7.5%
21 de 281 pacientes ingresaron a UCI por este evento adverso, y el 50% de ellos era relacionado a una interacción farmacológica. Entonces, en cierto modo, podemos encontrarnos muchos eventos también asociados a esto, en donde las interacciones pueden ser farmacocinéticas, ¿cierto?, de absorción, si es que tenemos problemas con alguna nutrición enteral, ¿cierto?, por moler una formulación distinta, de metabolismo, eliminación, de las farmacodinámicas, en donde tenemos de sinergismo o antagonismo, y las físicas, que son incompatibilidades endovenosas muchas veces por la misma, los mismos matraces, o la administración en conjunto en el sitio I. ¿Ya? Tenemos diversas aplicaciones en donde podemos encontrar este tipo de reacciones, en donde el drugs interaction, o Medscape, o algunos otros como Micromedex o Lexicom son bastante buenos para poder encontrar. ¿No? Pero si es que nosotros nos vamos más bien a un paciente crítico, ¿cuáles son los factores de riesgo de desarrollar una reacción adversa? En donde podemos encontrar que uno de los principales eventos son errores humanos, ¿cierto? Que podemos encontrar reacciones como el mismo ocupar presentaciones que no existen. Una vez a un paciente casi le administran metilprednisolón acetato pensando que era succinato. ¿Ya? Una es intramuscular de depósito y la otra es endovenosa. Entonces, en cierto modo, tenemos que conocer presentaciones, conocer y ver también a dónde se ubican estos errores humanos finalmente en la cadena del medicamento para poder buscar intervenciones. Comorbilidades y edades. En realidad tenemos que las edades extremas siempre son un problema. Los pacientes geriátricos tienen mayor riesgo de generar mayores eventos adversos, en donde muchas veces tienen 10, 12 medicamentos. Podemos encontrar también los pacientes neonatos, que también tienen cierto grado de reacción adversa, ¿cierto? Pacientes con 2 o más fallas de órganos. Si nosotros tenemos, por llegar a la UCI, ¿cierto?, un paciente que tiene una falla monoorgánica, ¿cierto?, a nivel pulmonar, porque está con ventilación mecánica, finalmente, si es que se empeora su riñón, ¿cierto?, después se empeora el hígado, cada vez es más riesgoso de generar una reacción adversa en ese paciente, ¿ya? La duración de estadía, cuando están más de una semana, ¿cierto? Cuando están más de una semana de ventilación mecánica, o ya 2 semanas, 3 semanas, ya termina siendo más riesgoso. Los pacientes pierden masa muscular, es una seguidilla de cosas que ocurren y están siempre con mucha sedación, ¿cierto? Disfunción hepática y o renal por los ajustes de fármacos, ¿cierto? Número o tipo de medicamentos. Si es que nosotros tenemos una cantidad de medicamentos, obviamente vamos a tener mayores interacciones farmacológicas. Y los medicamentos de uso común en UCI, en donde podemos encontrar antibióticos, sedantes, analgésicos y agentes bloqueantes neuromusculares, que son uno de los que más se asocian a reacciones adversas en UCI. ¿Ya? ¿Cuáles son las ramas comunes en estos pacientes críticos? En realidad, tenemos que lo más común son ansiedad, ¿cierto?, delirium, la agitación, dolor, son RAM comunes, muchas veces no necesariamente asociados ¿cómo se llama?, a fármacos, pero que igualmente al estar con ¿cómo se llama?, con pseudoanalgesia, ¿cierto?, con una bomba de infusión de benzodiazepinas, con, en este caso, midazolam o fentanil, ¿cierto? Después con el acople con el propofol, finalmente puede generar al hacer el weaning, ¿cierto?, mayor riesgo de delirium, y finalmente muchas veces terminan siendo cargados con algún grado de antipsicóticos, uso de analgésicos. Entonces tenemos que fijarnos en ese tipo de cosas que son reacciones adversas comunes en este tipo de pacientes. La hipomotilidad gastrointestinal, ¿cierto?, también es un factor que ocurre bastante. Muchas veces terminan generando que estos pacientes
tengan mayor residuo gástrico, ¿cierto? Que no se puedan absorber ciertos fármacos por eso, o que finalmente no tengan deposiciones, ¿ya? La depresión a nivel central, la supresión del eje cortical suprarrenal, la miopatía, la neuropatía, son efectos indeseables observados de los opioides, como el uso prolongado, ¿cierto?, de fentanil, en donde si es que nosotros tenemos a estos pacientes, finalmente podemos encontrarnos con que están 5 días sin deposiciones, en que es importante poder generar que tengan mayor motilidad a nivel gástrico con el uso de prokinéticos, macrogol o lactulosa, ¿cierto? Como para poder favorecer, y analgesia para el retiro de los opioides, porque finalmente ellos están ya sedados, impregnados, y finalmente tienen que tener un fármaco de retiro. Nosotros acá en el hospital ocupamos, ¿cierto?, metadona o otro analgésico, ¿ya? Dentro de las RAM también se han informado acidosis metabólica, raptomiólisis, hiperlipidemia, hepatomegalia, bradiarritmias, insuficiencia miocárdica, que cuando los pacientes reciben infusiones de propofol. O sea, imagínense, y tenemos propofol que son presentaciones distintas, y que cada uno tiene un aporte distinto de ciertas emulsiones lipídicas. Por ejemplo, en este caso, no sé, presentaciones al 1%, obviamente van a estar mucho más concentradas, lo que va a favorecer de que estos pacientes, si es que están ocupando en bomba de infusión continua, terminen con una hiperlipidemia, alteraciones hepáticas, ¿cierto? Y por eso habitualmente nosotros ocupamos al 2%, en 50 ml o en 100 ml, ¿ya? No exceder las 12 horas, ¿cierto? Porque estos medicamentos también terminan siendo emulsiones que favorecen también riesgo de infección, y el riesgo de PRIS, ¿ya? Que es el síndrome de difusión de propofol, en donde muchas veces se asocia cuando tenemos unas dosis mayores, ¿cierto?, de 4 miligramos por kilo hora, o más de 48 horas de infusión, o que tengan una dosis total bastante elevada de 360 miligramos por kilo, uso de corticoides, catecolamina, mala nutrición crónica, son factores de riesgo de generar PRIS, y que en realidad muchas veces tenemos que estar vigilando constantemente la CK, ¿cierto?, los triglicéridos, en donde obviamente una CK mayor a 5.000 ya tenemos que parar, o unos triglicéridos mayores a 500 ya es factores que son riesgosos a generar un PRIS que es bastante letal en este grupo de pacientes, ¿ya? Uso de AINES, como ketoprofeno, ketorolaco, ¿cierto? Cuando están en infusiones continuas y de uso prolongado, en realidad pueden llevar a desescalabros en nuestros pacientes, en donde tenemos que inhiben la agregación plaquetaria, prolongan los tiempos de sangrado, pueden provocar toxicidad renal, ulceraciones en el tracto gastrointestinal. Además, se han informado alteraciones en la enzima hepática, interacciones farmacológicas, o sea, realmente bastante efectos negativos, pero obviamente si se ocupan en corto plazo no debería ser tan riesgoso, pero muchas veces existen indicaciones que quedan pegadas y terminan que este paciente tenga 10 días con bombas de ketoprofeno, y eso tampoco es lo adecuado, ¿cierto? Siempre estar vigilando ese tipo de cosas. ¿Ya? Agentes antipsicóticos, como por ejemplo los de primera generación, como el haloperidol, ¿cierto?, que es uno de uso común, por su mecanismo de acción antagonista dopaminérgico, puede generar efectos nocivos como disquinesias tardías o síndrome neuroléptico maligno, en donde si nosotros vemos todos los antipsicóticos de segunda generación, podemos encontrarnos con alteraciones en el peso, hipercolesterolemia, efecto sedante, efecto anticolinérgico, hipotensión ortostática y las disquinesias tardías, en donde si vemos el haloperidol tiene un efecto bastante elevado que puede generar las disquinesias o el síndrome neuroléptico maligno, y muchas veces se asocian más bien a la suma de antipsicóticos, ¿ya?
En un momento en la UCI que estoy viendo, tuvimos un paciente que generó una prolongación de intervalo QT por quetiapina, y finalmente tuvimos que buscar alternativas terapéuticas como para poder manejar los delirios que tenía este paciente, en donde una de las alternativas que salió, por ejemplo, fue el aripiprazol, que si ustedes se fijan acá, puede generar prolongación, pero en menor cuantía que otros fármacos antipsicóticos. Entonces podemos buscar alternativas. Y que además, si que nosotros nos vamos a la farmacología más pura, en realidad podemos encontrarnos con que pueden presentar, dependiendo de de su afinidad, ¿cierto?, al receptor. Por ejemplo, acá tenemos que la mayoría son antagonistas dopaminérgicos, que es el mecanismo de acción principal que tienen estos antipsicóticos, pero como por ejemplo que quetiapina tiene una alta afinidad a los receptores histaminérgicos, por lo que finalmente puede generar mayor riesgo de sedación, que eso se condice un poco a la tabla que mostraba anteriormente. La sedación excesiva también puede provocar estasias venosas, úlceras por presión, neumonias por aspiración, destete retrasado al ventilador y aumento de estancia y costos de la UCI. ¿Ya? Esto es bastante más común, ¿cierto? Porque obviamente, sobre todo los pacientes que estamos viendo, necesitan altas dosis de sedantes, que están en escalón 12, SAS1, ¿cierto? Pero que finalmente terminan impregnados también con midazolam, fentanil, ¿cierto? En que si es que no se ajusta adecuadamente según peso, puede llevar a que lleven más de una vez una paciente obesa llegó a estar 5 días posterior a que se le suspendió la sedación. Entonces tenemos que estar viendo que el midazolam sea por peso ideal, venta por peso ajustado, ¿cierto? U otros bloqueantes por peso real, o algunos, ¿cómo se llama?, dependiendo de las recomendaciones que ustedes hayan implementado en la unidad, ¿ya? Que los pacientes, si tienen disfunción, falla hepática, falla renal, ¿cierto?, pueden también los metabolitos mantenerse circulando. Entonces son factores que uno tiene que considerar finalmente, porque se van a mantener estas reacciones adversas por bastante más tiempo. La obesidad, ¿cierto?, que ya hablábamos, los escalones de sedación. Obviamente si tenemos un paciente, lo queremos mantener muy sedado en escalón 12, puede que requiera una dosis un poco más baja, podemos estar viendo en escalón 8, escalón 10, dependiendo de el paciente, porque muchas veces cada paciente es distinto y ellos tienen su target para poder sedarlo, ¿cierto? ¿Y cuál es la importancia del seguimiento de farmacovigilancia? Un caso clínico, miren, AB, masculino, 58 años, un paciente de 80 kilos, 1,75 m, que ingresó hace algunos meses atrás a la unidad, un paciente hospitalizado, ¿cierto?, que estuvo en un intermedio, con CENAP, en vigil, que requirió un mayor grado de oxígeno, presentó un deterioro de la mecánica ventilatoria y fue trasladado a UCI, ¿ya?, para ventilación mecánica invasiva. En ese momento, en lo ventilatorio, se decide inicio de bloqueante neuromuscular con atracurio, ¿ya?, en bomba de infusión continua, ¿cierto? Muchas veces ocupado de 10 microgramos kilo, 8 microgramos kilo minuto, ¿ya? En prono desde el 9 de junio, presentando lenta mejoría, destacando siempre un pulmón poco complaciente, pero presentando PAFI mayor a 200, ese día se decide supinar al paciente, ¿ya? En la madrugada de ese mismo día, presenta desaturación en contexto de cambio de posición, que requiere aumento de FiO2 al 100%, destacando con una abundante secreción, purulenta, gasometría de control con deterioro progresivo de la PAFI, ¿cierto?, hasta 118, hipercapnia, no logrando reducir requerimientos de O2 de 80%. En este caso se decide tomar una radiografía de tórax de control que muestra infiltrado intersticial difuso, moderado, pero con banda aterostásica en campo pulmonar izquierdo.
en donde si ustedes se fijan cómo evolucionó este TAC de tórax, en donde previo ¿cómo se llama?, a este evento, ¿cierto? Finalmente se ve que tiene más atelectasia, se ve un pulmón más deteriorado, en donde se toma hemocultivos, 1 y 2, y un CAET, que se objetiva estafilococo aureus meticilino sensible, ¿ya? En ese momento estaba con vancomycin, ¿cierto? Y se decide desescalar e inicia el tratamiento con cefazolina, el 3 de julio, en donde tenemos que el día 6 de julio comienza con racha eristematoso en tronco, abdomen y muslo, que aumenta progresivamente. Ya en ese momento se decide inicio de clorfenamina e hidrocortisona, ¿cierto? Como ustedes ven ahí, el rash, el exantema cutáneo en tronco, desde el ingreso al UCI con tratamientos con cefazolina, ¿cierto? Ahí atracurio, amiodarona estaba con fentanil, midazolam, paracetamol, enoxaparina, omeprazol, fenoterol con ipatropio y noradrenalina. En donde si nosotros hacemos el seguimiento, ¿cierto? Nos encontramos con que la cefazolina se encontraba con un aumento progresivo de los eosinófilos, ¿ya? Si ustedes se fijan, empezó a elevar considerablemente a sobre 1000. En ese momento se pensó de que estaba asociada a la cefazolina, pero al revisar también, porque uno de los fármacos más común, ¿cierto?, como ya lo habíamos conversado, es el uso de betalactámicos, que puede generar algún riesgo de reacción adversa, en donde, como lo vemos, al realizar un adecuado seguimiento, podemos fijarnos de que en realidad la cefazolina, al mantenerse, uso de hidrocortisona, ¿cierto?, y el cambio de atracurio con rocuronio, pudo generar finalmente que este paciente se disminuyera su exantema cutáneo, y que también decayeran considerablemente los eosinófilos. En ese momento, los eosinófilos igualmente decayeron rápidamente porque estábamos en contexto de un paciente que se le inició hidrocortisona, ¿ya? Pero igualmente, al tener esta neumonía por estáfilo, se quiso cambiar a atracurio por rocuronio porque igualmente teníamos entendido que igual el atracurio generaba alteraciones histaminérgicas, ¿cierto? En donde se encontró que como potente liberación de histamina, conocido de los mastocitos, pero en realidad no estaba tan descrito que las reacciones las reacciones mediadas por IgE, que son las reacciones más bien cutáneas, podían estar relacionadas con el uso de estos fármacos, en donde igualmente hay casos reportados que lo avalan, donde pueden generar algún grado de alteración, ¿cierto? Acá también otro estudio. También, luego en este contexto de uso prolongado de propofol, nos encontramos con que estaban varios días con dosis entre 1 a 3 miligramos por kilo hora. Podemos ver que en realidad hay un aumento considerable de los triglicéridos, llegando hasta 421, ¿ya? Que obviamente la idea es vigilar, en este caso, los triglicéridos, ¿ya? Y ir viendo la CK también, si es que tiene alguna alteración. En este caso, por lo menos, el paciente no generó alteración de la CK por el riesgo de PRIS, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, tenemos que estar monitorizando ese tipo de cosas para prevenir que pueda generar algún riesgo mayor en nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, ¿cómo realizar farmacovigilancia? Tenemos que, para los reportes, ¿qué debemos priorizar? En realidad, las RAM relacionadas a efectos adversos no conocidos, consideradas graves, generadas por fármacos recientemente comercializados, pueden ser RAM que son comunes o que generen alta frecuencia. Tenemos que estar notificando porque obviamente tenemos que evaluar qué es lo que está ocurriendo con este evento, ¿ya? Hace poco tuvimos algunos casos de anfotericina liposomal que estaban siendo administradas, ¿cierto?, en nuestros pacientes que tenían aspergilosis pulmonar.
y la verdad es que teníamos que fijarnos en todo el proceso de la administración, cómo lo preparaban, en qué suelo se preparaba, qué velocidad de infusión se le daba a esa, o cómo se estaba pasando, si es que esos liposomas realmente habían pasado por el filtro. Son factores que tenemos que estar fijándonos a la hora de vigilar estas reacciones adversas. Y como las estrategias, ¿cierto? Bueno, los reportes, ¿cierto? La alta frecuencia, las estrategias de implementar farmacovigilancia, ¿cierto? Tenemos como reporte espontáneo, reporte activo, y desde la farmacia clínica, ¿cierto? Desde el reporte espontáneo, en realidad, siempre tenemos que hacer que esto funcione, de alguna forma, ¿cierto? Porque obviamente el reporte activo puede ser un factor importante, podemos adquirir bastantes reacciones adversas, pero la verdad es que las reacciones adversas pueden ocurrir en cualquier momento, en muchas salas, entonces una persona, aunque existe una persona dedicada 100%, no va a dar abasto. Entonces, en este caso es generar alianzas estratégicas con todo el equipo de salud, ¿cierto? Con el equipo de TEN, de enfermería, ¿cierto? Los médicos, de farmacia, en donde la idea obviamente es hacer difusión, sensibilización de la importancia de estas reacciones adversas, que cómo se van viendo en este grupo de pacientes. Mostrar la realidad local y la importancia de notificar puede ser un factor importante para poder hacer de que se pueda seguir reportando esta reacción adversa. Y desde la farmacia clínica, mediante este seguimiento farmacoterapéutico, porque al realizar este seguimiento, finalmente podemos estar identificando cuáles son los principales factores, como decíamos, el propofol, ¿cierto? O el uso de este bloqueante neuromuscular, que pudimos identificarlo, y se cambió a rocuronium por lo mismo, ¿ya? Poder filtrar en base al conocimiento. Eso es súper importante porque si nosotros tenemos si no revisamos los casos, si no sabemos que esta reacción adversa puede ocurrir, cómo se comporta, cuántos días de estadía, o si es que va a generar una falla renal, cuántos días de falla renal, si es que esta es reversible o si genera tubulopatía, también son factores importantes, y al realizar este seguimiento nosotros podemos identificar esos pequeños factores que son importantes y también nos da mayor seguridad en el uso de los fármacos. Nosotros, como tenemos también una sala de hematología, allá se da mucho uso de voriconazol, en donde muchas veces el voriconazol, si nosotros hacemos un seguimiento de las pruebas hepáticas, algunos generan colestasias, patrones colestásicos que llegan hasta un cierto límite y después de ahí nos siguen elevándose, siendo una reacción que es una reacción adversa, que puede ser dañina, pero que si se maneja con un seguimiento adecuado, podemos mantenernos con el tratamiento, que es el tratamiento de elección en este caso, en este grupo de pacientes, ¿ya? Como las recomendaciones generales para la prevención, siempre tratar de constituir comités de uso seguro de medicamentos, crear una cultura de seguridad, y es fundamental la detección y notificación de reacciones adversas a medicamentos. La idea siempre es implementar medidas de prevención, centrada en mejorar, ¿cierto?, los procesos de estandarización de las prescripciones, procedimientos, equipos de infusión, tablas de diluciones, etiquetado de medicamentos de alto riesgo con colores fuertes, protocolizar, y obviamente siempre apoyarse ¿cómo se llama?, a lo mejor en un QF clínico, siempre es importante, ¿ya? Dentro de la prevención de RAM también podemos estar ocupando acciones como boletines informativos, indicando las recomendaciones, cómo realmente se están comportando si es que tenemos un aumento de frecuencia de una reacción adversa. Es importante que la comunidad también lo pueda ver. Recomendaciones para la administración de medicamentos de difícil manejo, en donde, por ejemplo, lo de la anfotericina liposomal, son recomendaciones y protocolos que nosotros ocupamos para poder mostrarle y evitar y prevenir que se ocurra alguna alteración, una reacción adversa asociada a una administración de infusión.
charla informativa sobre la administración de medicamentos también es súper importante, hablar con la comunidad, hablar con los, el equipo clínico, ¿cierto? En donde ¿cómo se llama? Hablar de estos temas es súper importante y así poder identificarlos más fácilmente, ¿ya? Pero esto, ¿cómo se puede llevar a la práctica, cierto? Siempre mejorar la práctica, la estandarización mediante el uso de seguro de medicamentos, en donde podemos tener tablas, por ejemplo, de compatibilidades, en donde muchas veces una pregunta común son las compatibilidades en el sitio I, en donde muchas veces nuestros pacientes críticos que están con muchos medicamentos, ¿cierto? Y están con un catéter central, en donde necesitan pasar varios medicamentos por algún lumen, es importante tener presente si es que son compatibles o no, porque finalmente pueden generar hasta precipitaciones por la misma bajada del medicamento. Entonces, tenemos que tener presente estos factores, ¿ya? Medicamentos de alto riesgo, acá vemos cómo se etiquetan, por lo menos en mi hospital, los medicamentos como noradrenalina, midazolam, fentanil, en que en el caso de antibióticos, se pueden ocupar solo etiquetas blancas indicando que no es un medicamento de alto riesgo. Boletines informativos, en donde podemos encontrar recomendaciones para la administración de ciertos fármacos, recomendaciones para la administración de fármacos como la anfotericina de oxicolato, que cuando llegué aquí a este hospital era bastante más común de utilizarlo, y que muchas veces terminaban los pacientes con disfunciones renales. ¿Y cómo se puede prevenir? Obviamente estandarizando, recomendando, premedicando al paciente, darle volumen, puede ser un factor que podemos reducir este evento adverso de este medicamento, ¿ya? Tablas de diluciones de antimicrobianos, en donde estandarizar cuántos son los tiempos de estabilidad, ¿cierto? El volumen, la velocidad de infusión, y, de todos los fármacos en general. Acá tenemos uno de recomendaciones de preparaciones de administración de medicamentos en UCI en contexto COVID, que se realizó también por parte del equipo de la División de Farmacia Clínica. Cursos de presentación de administración de medicamentos, como les decía, es súper importante poder hablar de estos temas y sensibilizar también y afiatarse al equipo de salud, ¿ya? Finalmente, las conclusiones: estudios nacionales validan la participación del QF en farmacovigilancia. Es importante el seguimiento farmacoterapéutico para una buena evaluación de la RAM, para tampoco evitar prevenir que nosotros terminemos indicando, por ejemplo, en el caso que les mostré, que este paciente era alérgico a beta-lactámicos, y no, aunque era alérgico, tenía una reacción adversa más bien a otro medicamento en específico. Es necesario utilizar estrategias para la prevención de RAM, que ya la hablamos, en que finalmente en los pacientes ingresados a UCI se necesita una monitorización continua, oxigenoterapia, uso de pseudoanalgesia, múltiples intervenciones diagnósticas, uso de varios fármacos que puede llevar a la generación de RAM, y que una farmacovigilancia es esencial en este grupo de pacientes, en que ya lo vimos a nivel internacional, ya existe una alto riesgo de estos eventos adversos que tenemos que saber manejarlos y tener un buen seguimiento de nuestros pacientes. Eso. Bueno, con los medicamentos no se juega, está en tus manos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Un poco acontecía debido a que te caíste en un rato de la transmisión. Vamos a hacer algunas preguntas que se han ido planteando durante tu exposición. La primera, yo di mi observación mientras te caías, pero igual me gustaría que la respondieses. En tu experiencia, en este tiempo de pandemia, ¿has observado mayor incidencia de reacción adversa que en tiempos normales?
Sí, efectivamente, bueno, de las reacciones adversas más comunes que les decía en pacientes críticos se observan bastante, sobre todo porque este grupo de pacientes está bastante más sedado, está impregnado, muchas veces terminamos con escalón 12 para poder lograr sedarlos, con bloqueantes neuromusculares muchos días, que finalmente hay mayor riesgo por los días, la estancia y las interacciones entre medicamentos. Entonces, es algo más común que lo habitual. Sí, no sé si quieres que te diga las reacciones adversas que he visto más frecuentes. Lo que pasa es que yo di una respuesta orientativa a lo que tú mencionabas, que sobre todo se ha visto mayor incidencia de reacciones adversas de pseudoanalgesia, y también mencioné el uso de antipsicóticos que ha sido se ha utilizado más que en otras situaciones. Entonces esos medicamentos igual tienen reacciones adversas que se han visto. No sé cuál es tu opinión en base a los antipsicóticos. Sí, o sea, realmente los antipsicóticos, como les mostraba ahí esa tabla, generan prolongación de intervalo QT, vimos casos de prolongación de intervalo QT, y que muchas veces se asocian no necesariamente a un solo antipsicótico, tienen también asociado otros fármacos. O sea, bueno, ya al principio estábamos utilizando hidroxicloroquina, y la verdad es que, o Calestra también en la UPC, entonces finalmente la suma de esos fármacos terminaban generando estas prolongaciones, el hecho de la sedación en estos pacientes. O sea, cuando nosotros estamos de salida y cuando se mantiene muy sedado el paciente, se termina tratando de cambiar a otro antipsicótico que no tenga tanto efecto sedante. Es que ocupamos bastante la quetiapina, pero como les mostraba ahí en la imagen de la tabla de las afinidades de los receptores, tiene una alta afinidad de histaminérgico, entonces tiene este efecto sedante. Otros, como risperidona, se puede ocupar, ¿cierto? Aloperidol, pero igualmente, como les decía, los de primera generación tienen riesgos de disquinesia, y si se asocian a mayor riesgo aún. Las benzodiazepinas, o sea, el hecho de dar un medicamento, por ejemplo, en el caso de la agitación, muchas veces cuando están saliendo de la ventilación mecánica, se termina dando un LORA, pero el LORA igualmente es de vida media corta, entonces termina generando mayor delirium. Entonces es como que le estamos sumando algunas reacciones adversas y tenemos que saber manejarla en ese momento, y obviamente hay algunos pacientes que son más susceptibles que otros. Sí, de acuerdo. Otra pregunta que es una pregunta súper importante a la hora de analizar la farmacovigilancia es tu opinión sobre si un excipiente puede generar alguna reacción adversa. Solamente en el fondo, ¿solamente le achacamos esta reacción adversa al principio activo, o el excipiente puede tener algún rol que genere una reacción adversa en los pacientes? El excipiente sí puede tener un rol bastante importante. Yo les comentaba que ahora tengo un paciente que tuvo anfotericina, o sea, le tratamos de iniciar anfotericina liposomal porque tiene una aspergilosis, una enfermedad fúngica invasora, y la verdad es que nosotros, porque obviamente ya es más riesgoso, el paciente tiene una leucemia promielocítica, no se podía ocupar voriconazol porque también prolonga el intervalo QT, porque está con uso de ATRA y ácido trióxido de arsénico. Entonces, tenemos que, en ese caso, por ejemplo, nos pasó de que finalmente lo que tuvimos que utilizar fue anfotericina de oxicolato. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En este caso, el paciente tenía esta formulación lipídica que tiene emulsiones, ¿cierto?, que puede generar una reacción infusional que tiene este excipiente que es distinto a la anfotericina de oxicolato, que finalmente llevó a una reacción adversa. Ahora actualmente está con anfotericina de oxicolato y sin problema. Entonces, no solamente los principios activos pueden generar la reacción adversa, sino que los excipientes, y tenemos que estar vigilando si es que
son más riesgosos o no, dependiendo del fármaco que tengamos. Eso. Licenciado Ignacio, otra pregunta. Sí. Cuando ustedes como equipo de farmacia clínica del Hospital del Salvador, ¿tienen algún plan o en relación a la farmacovigilancia con la trazabilidad, en el sentido de que si un paciente se traslada de la UCI a otra unidad de intermedio y tuvo una reacción adversa, ¿hay un plan en cuanto a eso? ¿Se transmite esa información, considerando que hubo un ampliamiento de la unidad de cuidado intensivo y estos pacientes después van a otros sectores? O sea, sí, nosotros, bueno, por lo menos tenemos un equipo que, bueno, ahora actualmente somos 4, que está cada uno en diferentes unidades. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, bueno, actualmente estoy viendo una UCI, 2 intermedios, una sala de hematología y una sala de medicina, así que igualmente tengo una trazabilidad bastante amplia, pero también mis otros colegas, como están en otra sala y también tienen de intermedio, ¿cierto? UCI, le hemos mandado a pacientes y nosotros mismos nos estamos entregando el paciente y viendo ¿cómo se llama? Qué es lo que, del seguimiento que nosotros estábamos teniendo, que podemos optimizar en ese paciente, o si es que está con monitorización de niveles o algún otro factor que afecta, porque así se hace más fácil poder generar y hacer seguimiento a estos pacientes y no empezar de cero. La última pregunta que vamos a hacer es, en el fondo, tú comentaste en un inicio que en tu hospital habían utilizado algunas terapias específicas contra COVID, como caletra, hidroxicloroquina. En tu visión, ¿le atribuyeron algunas reacciones específicas, adversas específicas a esas terapias que ustedes utilizaron durante el inicio del coronavirus? ¿Cómo? Perdón, de esas terapias específicas. Sí, si ustedes vieron algunas reacciones adversas específicas que podrían ser atribuibles a esos medicamentos. Sí, o sea, por ejemplo, nosotros vimos, bueno, prolongación de intervalo QT por hidroxicloroquina. Yo anteriormente había reportado ya una aplasia medular por hidroxicloroquina. También en el caso de del caletra, o sea, de las interacciones que genera, porque finalmente, como tiene es lopinavir, ritonavir, y tiene este efecto, finalmente puede afectar en los sedantes en los pacientes críticos. Entonces terminaban más sedados por la inhibición, ¿cierto?, del rito. Entonces depende mucho del fármaco en sí, si es que tenemos una interacción de metabolización o si es que necesitaba, en este caso, la hidroxicloroquina. Nosotros lo que también vimos mucho fue alteraciones gastrointestinales, ¿ya? Tuvimos pacientes que tenían malestar gástrico por la acidez que generaba, en los pacientes médicos, en donde tuvimos que ocupar, en este caso, que se dieran con alimentación, ¿ya? Por el riesgo. Pero ese tipo de reacción adversa hemos visto. Para completar lo que tú dijiste, también dentro de las preguntas, preguntaban por el uso de Remdesivir. En el chat compartí un análisis que hicimos como grupo de división de farmacia clínica de la Sochimi, donde analizamos los estudios con Remdesivir, y ahí están analizadas las principales reacciones adversas que la mayoría de estudios aplicaban a trastornos hidroelectrolíticos, principalmente hipocalemia y diarrea. Pero igual lo puedo compartir para los que quieran ahí revisar un poco de un análisis de la evidencia en cuanto a este medicamento. Agradecerte, Ignacio, por tu presentación. Un tema súper
complejo desde el punto de vista del análisis de la seguridad de los medicamentos. Muchas veces en la unidad de cuidado intensivo queremos lograr los outcomes ocupando dosis más altas muchas veces y nos olvidamos un poco de esto. Pero muy bueno, te agradezco y muy buena la clase. Bien, gracias por la invitación.